Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. En esta sección de un solo evangelio vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado del día de hoy, 13 de septiembre. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús alzando los ojos. Jesús no habla desde arriba. Su cátedra es encontrarse más abajo que sus oyentes. Estos son los del versículo 17. Los apóstoles que han bajado con Jesús del monte, la muchedumbre del pueblo y la multitud de discípulos, que aquí se llaman sus discípulos, sobre los cuales alza los ojos como si estuvieran más arriba que él. Efectivamente, se ha colocado más abajo que ellos. Además, la actitud de alzar los ojos es típica de la oración hacia Dios. Tal vez es para indicar a nosotros dónde podemos ver su presencia después de su gesto de bajar. Bienaventurados los pobres. Si digo bienaventurado tú, quiero decir, me congratulo, te felicito, te hago mis cumplimientos por algo bueno que te ha sucedido. Las bienaventuranzas son unas felicitaciones. Los pobres de los que se habla no son solo unos pobres en contraposición a los ricos, mientras los ricos son los que tienen muchas cosas superfluas con poca fatiga. Pobres son los que tienen lo poco necesario con mucha fatiga. Es el sentido del latín pauper, cuya raíz es comunión con paucum, que es igual poco. El término griego tokoi, menesterosos, indica a los indigentes, esos pobres que carecen de lo necesario. Están en un nivel inferior. Mientras los pobres, aunque tengan poco, tienen siempre alguna cosa, los menesterosos no tienen nada, carecen de todo. La palabra menesteroso indica un estado moral que deriva de una situación económica. Como no tiene concretamente nada, el menesteroso, por más que se afane, siempre estará sin nada y no podrá sino vivir de la dependencia y de la sumisión. No es una persona. La palabra griega tokos deriva de un verbo que significa esconderse, encogerse sobre sí mismo por temor. Jesús se congratula con estos y los felicita, porque a ellos se les da el reino. Dios cumple a su favor la promesa. No es porque sean buenos y tengan esa pobreza espiritual que es igual a humanidad, que hace al hombre agradable a Dios. Son pobres reales que tienen hambre y lloran. Su bienaventuranza consiste en el hecho de que Dios interviene a su favor, porque en su deber defender al pobre, es padre y ama a todos sus hijos. Su amor, no sus méritos, lo hace intervenir a su favor.
Es necesario comprender que el amor se mide no por el mérito, sino por el demérito, no por amabilidad, sino por la no amabilidad, no de la calidad, sino de la necesidad. De lo contrario, no se comprende su fuente, que es el corazón de Dios Padre, que ama a cada uno según su necesidad. Un amor que sea según el mérito viene a ser un meretricio, deseo y posesión en lugar de ser gracia, don y vida. Los pobres son aquellos que por definición están en la necesidad. Por eso Dios interviene. Lucas, al dirigir a los discípulos esta bienaventuranza, supone que sean realmente pobres. Es el evangelista que más insiste en la pobreza como expresión de don y misericordia. La Iglesia Madre de Jerusalén está conformada por Anahuim, los pobres de Dios que tuvieron que ser socorridos por la solidaridad de los hermanos. También la iglesia de Corinto era una comunidad compuesta en su mayoría de pobres. Estos son los cercanos a aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La pobreza en el Antiguo Testamento era más bien una maldición o un escándalo. Solo secundariamente y más tarde fue vista como condición que lleva a confiar humildemente en Dios y en su intervención. En el Nuevo Testamento, a la luz de la cruz, la pobreza asume un significado totalmente positivo. En su aspecto de necesidad, dependencia y deshonor, lleva a través de la humillación a la humildad y a la confianza en Dios. Por el contrario, la riqueza a través de la autosuficiencia, la saciedad y la risa de autocomplacencia lleva a la vanagloria, a la soberbia y a la confianza en sí mismo. Porque de ustedes es el reino de Dios. Es el motivo de la bienaventuranza. Es una blasfemia convalidar con estas palabras de Jesús la alineación religiosa y la función consoladora del paraíso que sirve para mantener la injusticia sobre la tierra. El hecho de que Dios es pobre y para los pobres es motivo para luchar contra la injusticia y todos los males que provienen de la sed de posesión y de poder. El modo de esta lucha nos lo indica el mesianismo pobre y humilde de Jesús, que asume el cuidado de los que están mal. Que el reino sea entregado como un don a los pobres es la experiencia misma de la iglesia de Lucas. La palabra es acogida por los pobres y la escucha los vuelve pobres si no lo eran antes. También las persecuciones que son prometidas como bienaventuranza inminente en el versículo 22 han contribuido a alcanzar esta pobreza no solo afectiva, sino también efectiva. Ella lleva a la escucha y a la sumisión a Dios, a la espera en Él y a la espera en su intervención. El reino de Dios significa el bien de todos los bienes, la suma de los deseos, de las expectativas y de las promesas de Dios. Es la intervención que Dios lleva a cabo del reino del hombre, que nosotros hacemos y conocemos muy bien. Es el primer objetivo de la oración al Padre, como el don que hay que invocar, porque el reino de Dios es de Dios. Es la luz de su misericordia, de su justicia y de su paz. Es el mismo Jesús que en sí mismo lo ha cumplido plenamente a través del misterio de la cruz, donde fue vencido el mal. Bienaventurados los que tienen hambre ahora. Se trata del hambre real, del pobre que no tiene que comer, no el hambre espiritual del profeta Amós capítulo 8, que es propia del rico injusto. Es el hambre de Lázaro. El nombre significa Dios es mi auxilio, que deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. El hambre de los pobres en el desierto a quienes Jesús ha saciado. El hambre que Él mismo quiso compartir. El pobre, en las culturas de subsistencia, es el que no tiene que comer y no puede materialmente saciarse. El hambre es su situación constante. Es un mal endémico que la comunidad de Lucas ciertamente conoce como todos los pobres del mundo. Se dirige a los discípulos que ahora tienen hambre. De este modo se connota la situación actual del discípulo.
El reino ya es suyo, pero el presente se contrapone a un futuro de saciedad que ahora es tan solo prometida. ¿Cuándo será este futuro? Ciertamente en un plano escatológico, hay que colocarlo ya después de la muerte personal para cada uno de los pobres y después del final del cosmos a un nivel general para todo el mundo de los pobres. Así como a la meta a la que se tiende ya está obrando al comienzo del camino, así también la promesa de saciedad dirige y califica el camino histórico presente. Es la fraternidad que Dios quiere para este mundo, su voluntad actual y definitiva acerca de él. Él que la comprende, escucha y cumple. Ahora esta voluntad suya, el discípulo tiene la mano curada, puede obrar como Dios y es llamado a hacerlo enseguida. El futuro de la saciedad que se contrapone al presente del hambre crea un espacio de tensión. Es el campo de la libertad y de la responsabilidad de quienes se comprometen en favor de los pobres, obedeciendo a Jesús que lo hizo primero. La misma historia, este tiempo intermedio lleno de pobreza, hambre y llanto, es el mismo lugar en el que el creyente está llamado a practicar la misericordia como Jesús. Es sobre esta tierra donde se arroja la semilla del árbol del reino, no sobre otra hipotética y mejor. Por consiguiente, el presente es el espacio del compromiso de la fe del creyente que escucha y cumple la palabra. Así obedece a su Señor y entra en su hoy. Bienaventurados los que lloran ahora. El llanto es la manifestación del dolor del pobre hambriento que, golpeado por todas las otras aflicciones, grita sin remedio y llora. El llanto indica la impotencia frente al mal, el ser esclavos y al mismo tiempo rebeldes e incapaces de salir de él. Los pobres, los hambrientos, los que lloran son en realidad una categoría única de personas. También Jesús llora, pero no por su persona, sino por Jerusalén. Será un llanto de misericordia por quienes le dan muerte, un llanto capaz de enjugar toda lágrima. Reirán. No se refiere a la risa de alegría que es continuo y propio de la situación definitiva, sino sobre la risa de sorpresa, explosión incontenible que se experimenta en el mismo momento de la liberación, cuando la situación se invierte. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien. Esta bienaventuranza que Jesús expresa en el futuro se ha vuelto actual para la iglesia de Lucas. El discípulo es asociado al destino de la pasión de su maestro. El mundo ama lo que es suyo y odia a los discípulos porque no son del mundo. Por causa del Hijo del Hombre, todo este mal les viene a los discípulos por el amor que le tienen a Jesús. El motivo de la bienaventuranza es el de participar en su misterio de persecución y de muerte, con la certeza de participar de la vida de aquel a quien aman. Han sido conquistados por Él, que es su vida. En la persecución están asociados de la manera más profunda a su misión de salvación. Pablo dice: completo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo. Alégrense ese día. Los discípulos que están asociados al resucitado, que es el crucificado, sienten que están con Él y en Él por el camino de la gloria del Padre. Este es ya un motivo de alegría actual. Ya no hay tensión entre una hora de luto y un entonces de alegría. Precisamente ese día, que es la hora del luto y de la persecución, viene a ser la hora de la alegría prometida por el Señor. Hay regocijo y fiesta con danzas porque la persecución es la garantía de que se está con Él. Es lo que se denomina pequeño Pentecostés. Durante una persecución los discípulos comprenden que están asociados a la pasión del Señor y lo que les sucede a ellos es el mismo misterio suyo que continúa en ellos. Pero ay de ustedes los ricos. Hay una contraposición explícita, pero las felicitaciones para los pobres se convierten en una actitud que deplora a los ricos. Se les dice: ustedes,
por simetría con las bienaventuranzas que van dirigidas a ustedes, los discípulos. En realidad, el corazón de patrón se halla siempre al menos al acecho también en el discípulo. ¡Ay! No es el grito de venganza ni de alegría del derrotado que se convierte en vencedor. No hay peor rico que el pobre que se ha enriquecido. No hay vencedor más cruel que el derrotado que ha tomado la revancha. En cambio, es un lamento de compadecimiento que Jesús dirige a los ricos para advertirles acerca de un mal del que no se dan cuenta. Así como se alegra con los pobres, así también se entristece por los ricos. Los ama también a ellos y quiere llevarlos a la conversión. Todos son hermanos suyos, hijos de su Padre que es único para todos. La conversión es posible también para los ricos que se encuentran con Jesús. Los bienes son un don de Dios. Poseerlos en lugar de compartirlos es cerrar el corazón a la misericordia hacia los hermanos y excluirse del círculo de la misericordia del Padre. El uso correcto de los bienes lo indica Lucas, sobre todo en el capítulo 16, después de las parábolas de la misericordia. El mal de las riquezas no consiste en que sean malas. Todas las cosas buenas son un don de Dios al hombre. Su posesión es mala porque las niega como don. Los bienes que se poseen ya no hacen referencia al que los ha dado como un don y quedan separados de su fuente. El don sustituye al donante. Las cosas se convierten en Dios. Su posesión llega a ser la finalidad de vida. Su acumulación tiende a sustituir la consolación. Por eso vuelven miopes acerca del sentido verdadero de la vida y de las mismas cosas y encierran al hombre en la idolatría. El pobre espera necesariamente que algo cambie. En cambio, el rico espera que nada cambie. Permanece encerrado a su presunta autosuficiencia, abierto solamente a la avidez de bienes que ha sustituido la adoración de Dios. Ay de ustedes, los que ahora están hartos. El rico posee la saciedad de esa plenitud que hace cesar toda búsqueda y lleva a la necedad. El hombre en la opulencia no comprende, perece como los animales. A esta saciedad ilusoria ahora responde la penuria después, que es propia del que no usa la riqueza, que siempre es deshonesta por cuanto está acumulada para hacerse amigos de los que lo reciban en las moradas eternas. El uso natural de los bienes, que son dones, consiste en usarlo como don. Solo así conducen a la finalidad que es amar y entregarlo a Dios y a los hermanos. Todos los otros usos van contra la naturaleza de las cosas y llevan a la destrucción de la creación. Todas las cosas se han de usar en la medida en que ayudan a alcanzar la finalidad para la cual hemos sido creados. Todos los otros usos no son honestos. Hay de los que ríen ahora. La saciedad lleva a la sonrisa de autocomplacencia. De ella está llena la boca del necio que se complace en sí mismo y siente autosuficiencia. Así la pobreza, a través de la necesidad y la humillación, lleva a la humildad y a la comunión con aquel que es manso y humilde de corazón. Así también la riqueza, a través de la saciedad, lleva a la autosuficiencia y a la vanagloria. Esto impide la fe. ¿Cómo puede creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Dios resiste a los soberbios y ofrece sus dones a los humildes. ¡Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Ahora ya no se habla tanto de los ricos, sino más bien de aquellos que buscan reunir el odio y la persecución que encuentra el que sigue al Señor y a su palabra. Son los que buscan el reconocimiento y la alabanza y en lugar de servir a la verdad, se sirven de ella para provecho propio y la vuelven y revuelven como quieren.
Es la actitud de los falsos profetas y es la actitud de los fariseos que prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Por eso no pueden aceptar a Jesús, que es la gloria que viene de Dios. Es la actitud del protagonismo, de la hipocresía de la cual los discípulos deben guardarse y que fácilmente los tienta. Contra ellos, entre tantas advertencias, ponen guardia la parábola sobre la escogencia de los puestos. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.